Ayer le decía que íbamos a invitar a Ignacio Peinado, vocero de la Unión de Usuarios, para ir entendiendo el tema del subsidio a la tarifa de energía eléctrica que entró en vigor ayer, pero no para todos. Ahí está el truco, ¿no? Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Estamos muy bien, gracias a Dios. Gusto en saludarte. Te agradezco mucho que hayas podido venir. Tú eres vocero de la Unión de Usuarios, pero le digo yo a la gente que nos escucha en otras ciudades que la información es igualmente útil, pues. Sí. Porque al final de cuentas el subsidio es el mismo. Es el ¿no? mismo. Entonces, y hay no es un truco propiamente, pero hay que fijarse en el tema de las fechas de cortes. ¿Cuáles son las alertas o las recomendaciones que ustedes están dándole a los usuarios de la CFE? Bueno, en principio es muy acertado y la verdad que desde la Unión de Usuarios estamos muy satisfechos y creemos que se pueden lograr todavía cosas más importantes, seguir avanzando en este tema, toda vez que son logros muy importantes, extraordinarios, verdaderamente, que fue producto de una lucha social muy intensa de 2 años, Sergio, en marchas, plantones, mítines, diversas actividades, y finalmente el 22 de marzo del 24 se suscribe este convenio con el Gobierno del Estado, el Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad, e inicia el subsidio el 1 de abril, concluye el 31 de octubre, son 5,000 kilos la tarifa 1F, dos rangos únicamente para este 24 y 25, de 1 kilo a 2,400 kilowatts nos cuestan para este verano en el orden de unos 79, 80 centavos, y el segundo rango de 2,401 kilo a los 5,000 en el orden de unos 99 centavos. Entonces, a partir de los 5,001 kilowatts, el excedente ya nos cuesta 3 pesos 80 centavos cada kilowatt, de tal suerte que hay que tener cuidado no desfasar más de los 5,000 kilos, porque ahí se va a de manifestar alguna factura muy elevada. En pesos, ¿qué significa esto? Es un antes y un después. Hasta el verano 2023, 5,000 kilowatts en dinero eran en el orden de 9,700 pesos aproximadamente. Sí o sí, a pagarlo. Con los mismos 5,000 kilos ya en el 2024 y para este 2025, con lo que se conquistó afortunadamente, pues bueno, son en el orden de unos 4,700 pesos. Es decir, en algunos casos 50%, 40%, 30, 25 en función de los kilos que cada quien consuma ya en lo particular, y eso es muy importante. Ahora, no todos los usuarios ciertamente inicia el subsidio el 1 de abril, tiene que ver la toma de lectura ya en lo particular. Sí, para un 80-85% inicia el 1 de abril mayoritariamente. Para los que les cortan la lectura entre el día 1 y el 15 de abril son casos de transición. Para ellos empieza el subsidio a partir del 16 de abril. Bueno, a quien le corta la lectura el 1, 2, 3, 4 o 5 de abril, pues no pinta mucho, son los primeros días, ¿no? Pero ya si traes la inercia de aire encendido, pues quizá los 10 días, de 10 al 15, pues sí te impacte un poquito más. Entonces, pero el subsidio para ellos termina hasta el 15 de noviembre, eso ¿no? Se después. prorroga, exactamente. Sí, se compensa al final. Sí, pues. se compensa. Estos 15 días, si son casos de transición, todo este bimestre me lo cobran a tarifa de invierno. Y concluye el 15 de noviembre, todo ese bimestre me lo cobran a tarifa de verano, con independencia de los 15 días de invierno. Entonces, en eso tiene que ver los casos de transición. Bien, son los menos. Sí, no son los menos. Y además, en verdad, es hasta relativo, Sergio, porque realmente donde nos impactaba fuerte, así de forma violenta y agresiva, era en la factura que nos llegaba a finales de mayo, principios de junio, porque cuando el subsidio empezaba el 1 de mayo, ahí sí nos impactaba, porque ya todo el mes de abril mucha temperatura, ya estábamos con todo el aire prendido, ahí sí llegábamos a pagar por mucho facturas más elevadas que la factura más fuerte del verano por la disparidad del precio, de tal suerte que aunque sean 10, 15 días, la verdad de las cosas que es más manejable ahorita y no creo que impacte tanto como era hasta cuando iniciaba el 1 de mayo el subsidio. Sí, hay ¿es suficiente con lo que tenemos o habría algo más que ustedes pedirían o propondrían, o está bien, nos alcanza con lo que nos están dando, digamos, de subsidio? Mira, respecto a la tarifa de verano con 5,000
kilowatts, en el sector popular, la verdad de las cosas que es un margen muy razonable. Nosotros vemos al interior de la Unión, con el ejercicio que hacemos todos los días de auxiliar a los usuarios con convenios, prórrogas convenios, sí vemos que andan por debajo de los 5,000 kilowatts. Evidentemente hay usuarios que te consumen más de los 5,000, pero allí intervienen algunos factores. Uno puede ser que ciertamente tienes algunos aparatos y no hay ningún problema en tenerlo. El problema es que se encienden todos y las 24 horas, pues evidentemente no va a haber subsidio que alcance, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver un poco con los usos internos que se tienen. Pero la mayoría es suficiente lo que tenemos afortunadamente. Donde estamos luchando y elevando la voz es para aplicar lo que se conquistó en la tarifa de verano, que aplique también, Sergio, para la tarifa de invierno. ¿En qué sentido? En el invierno se reduce drásticamente a 400 kilowatts, ¿no? De 1 a 150 kilos nos cuesta $1. De 151 kilos a los 400 kilowatts, esos 250 kilowatts, $1.30. El problema es que arriba de los 401 kilos, por cada kilo que te pases, te cuesta $3.80, Sergio, con el puro refrigerador conectado, la lavadora, los focos, lo ordinario en casa, prácticamente el promedio son los 400 kilos, de tal suerte que en noviembre termina, el 31 de octubre termina el subsidio. Y si hay altas temperaturas las primeras semanas de noviembre, te impacta la factura, así es, y llegan los frentes fríos, utilizas algún calefactor ambiental, te impacta. Justo hace unos días, el mes de marzo, altas temperaturas, quien encendió el aire acondicionado impacta. Entonces, ¿cuál es la fórmula a nuestro juicio? Que la tarifa de invierno se debe de modificar, ampliar de 400 kilowatts por lo menos a 1,200 kilowatts bimestrales para tener un margen no solamente en noviembre, del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, y así en la tarifa de invierno ayudar mucho más, sobre todo en el estado de Sonora, pero particularmente al norte del estado de Sonora, donde las bajas temperaturas los castigan muy fuerte. Fuertísimo. Entonces, a ver, esto, Nacho, depende, lo platicábamos ahorita en el corte, está bien. Es bastante aceptable, es de beneficio para una mayoría que está en ese rango de consumos. Si nos salimos de esos rangos, pues entonces ya tendremos que hacer el pago correspondiente. Pero ustedes lo quieren extender al invierno. Sí, es correcto. Que en la tarifa de invierno, en lugar de 400 kilos, se amplíe a 1,200 kilowatts para tener mayor margen y evitar justamente caer en tarifa cara de $3.80 y que impacta evidentemente los hogares aquí en Hermosillo y en el estado de Sonora. Yo estoy cierto, ¿no? Hay usuarios que atendemos los primeros de enero, es decir, la factura de los primeros de noviembre a los primeros de enero. Hay usuarios que pagan 2,000, 3,000, 4,000 pesos por la disparidad del precio. Si tienes personas vulnerables en casa, personas enfermas, adultos o pequeñitos, tienes que utilizar lo que factor ambiental, sobre todo en la temporada fría, y te impacta muchísimo eso. Entonces, sin duda sería algo muy acertado. En eso estamos, y que también la energía eléctrica sea elevado a rango constitucional, que la Constitución reconozca que el servicio de energía eléctrica es de primer orden, como derecho humano. Ya está la iniciativa, me decías. La Unión de Usuarios ha venido haciendo esta propuesta. Estuvimos, de hecho, el año pasado en el Senado de la República procurando persuadir de esta importancia a los senadores por Sonora. Logramos finalmente tener eco, y en diciembre del año pasado los senadores Heriberto Aguilar y la senadora Lorena Valles presentan una iniciativa de ley que está en el Senado de la República, la cual esperamos nosotros que se le dé celeridad, que se dictamine en la Comisión de Energía, que baje a pleno y que podamos tener en el cuarto constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental. Qué increíble, ¿no? El hecho de no estar la energía eléctrica, que es un servicio básico para toda la población mexicana, es violatorio a otros derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, entre otros, por no estar el tema de la energía eléctrica en ese mismo nivel. Entonces, es muy importante, pero además lograríamos que se reconozca como derecho humano, que
que haya mayor justicia social, la exención del pago a personas en un estado muy vulnerable financiera y socialmente hablando. Y por otro lado, sería mucha congruencia porque en Sonora, en Puerto Peñasco, se habla de la planta solar, la séptima más grande del mundo, de América Latina, y bueno, entonces es una incongruencia que se esté exportando energía hacia el exterior y en casa en Sonora haya familias sin luz porque no tienen para pagar. Entonces, el derecho humano a la energía es fundamental. Ya pondríamos un dique también a esa arrogancia y soberbia de Comisión Federal de Electricidad para que no corte el servicio del 100% y que garantice el mínimo vital de electricidad. Todo eso podemos lograr como un derecho social una vez reconocido en nuestra Constitución y estamos en ese proceso. Yo espero y hago votos y ojalá en su momento tengan oportunidad de entrevistar a los senadores para que le pregunten cómo va esta iniciativa, porque nosotros sí estamos muy preocupados por este tema. Ya les preguntaremos. ¿No? A ver, ¿qué hay que hacer para que esto no dependa de la voluntad de los gobiernos en turno? Es decir, se tiene que firmar un convenio cada año para la aplicación de ese subsidio, ¿no? Sí. Es correcto, y justamente hemos venido planteándole al gobierno del estado de Sonora de la necesidad que se pueda mediar con el gobierno federal, con la presidenta de la República, justamente para que se suba a nivel de decreto presidencial, para que el subsidio extraordinario que tenemos aquí en Sonora del 1 de abril al 31 de octubre y la cancelación del rango intermedio alto pudieran darnos certidumbre jurídica y reconocido esto en una firma de un decreto presidencial. Es lo que hemos estado planteando, que se replique lo mismo que sucedió, Sergio, en febrero del año pasado, donde recordaremos que teníamos como 7 años atrás, donde los gobiernos estatales también tenían que recurrir a la federación para firmar un convenio cada verano para que se homologara la 1F para todos los municipios de Sonora, porque hay que recordar que únicamente la tarifa 1F la tenía Cajeme, San Luis Río Colorado y Hermosillo, y todos los municipios del estado tenían otra tarifa. A partir de febrero del 24 se firma el decreto presidencial, el expresidente de la República, antes de la anterior administración, y ya está homologado la 1F en todos los municipios de Sonora. Aspiramos a que suceda lo mismo con esto de la ampliación del subsidio a partir del 1 de abril. De los rangos. Bueno, a ver, tengo un mensaje de la audiencia, por eso abrí el teléfono. Dice que aquí hay una persona, dice, en mi caso la lectura la toman los días 10 de cada mes. Está en el rango, ¿no? Sí. Pongo un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que a alguien le toma que es bimestral. Normalmente arriba del 80-85% nos toman la lectura bimestralmente, ¿no? Ahí está el grueso de la población de usuarios clientes de CFE. Si a un usuario le tomaron la lectura, no sé, el 14 de febrero, es bimestral, el 14 de abril van a ir a tomarle la lectura. Esos 14 días se los cobran todo ese bimestre a tarifa de invierno, pero le cortarían la misma lectura el 14 de noviembre y hasta el 14 de noviembre todos se lo cobran como tarifa de verano. Bien, tengo acá otro mensaje, también es el señor Dávila, desde ayer lo mandó. A ver, lo voy a leer rápido. Dice, en lo referente al inicio de la tarifa de verano, en el mes de abril, presentada en una nota, mi facturación es cada 2 meses y basado en mis recibos, el bimestre marzo-abril me cobran tarifa de invierno. La tarifa de verano empieza en mi caso particular en el bimestre mayo-junio y termina en el bimestre septiembre-octubre, por lo cual tiene una duración de 6 meses y no de 7, como lo anuncia la CFE. Una cosa es cuándo vencen las facturas y otra cosa es el periodo facturado. Si nos vamos al periodo facturado, yo estoy seguro que sí tiene los 7 meses esta persona, todos de hecho, Sergio. Independientemente del corte de lectura, los 7 meses sí o sí, impacta. En el recibo de la luz, en la parte superior izquierda, ya ves que vienen los datos generales, nombre, número de servicio, domicilio, etcétera, y luego viene el periodo facturado. Ahí es donde recomiendo, es la fecha que debemos de observar. No tanto el periodo facturado, no las fechas de vencimiento de la factura, porque pues van 15, 20 días posterior prácticamente, ¿no? Bien. Ahora, la CFE sigue siendo inflexible con el tema de los recibos, sin duda. ¿no? Sí, o sea, yo lo he dicho, no lo digo de ahorita, porque lo van a decir, que, porque es prianista. A ver, yo tengo muchos años diciendo esto. Uno de los rostros más hostiles que el gobierno le puede mostrar al ciudadano es el rostro de la CFE. Sí.
Yo no critico ni menosprecio el trabajo tan profesional de muchos trabajadores de la CFE, Es técnicos, correcto. administrativos, gente muy capaz, Sí, gente muy preparada además, sí. porque se preparan mucho ellos para los cargos que ostentan y que les va muy bien, les pagan muy bien. ¡Qué bueno! Eh, Sin embargo, hay un trato muy frío Ujú. hacia el ciudadano, ¿no? Sí. Que es la institución, no son las personas, es algo ahí en la institución de quienes la dirigen y la han dirigido desde hace décadas, quienes hayan pasado por ahí, es la misma, ¿no? Nosotros tenemos años en la lucha social y uno de los servicios que sí o sí todos los días atendemos el tema de la Comisión Federal de Electricidad y evidentemente hay personas, empleados, la verdad, sensibles, buenos elementos y también nos ha tocado lidiar con personas que muy insensibles, muy Sí, hasta parecen en los dueños verdad de la CFE, soberbios, ¿no? déspotas Sí. y hemos nosotros vivido en carne propia esa arrogancia y esa soberbia por parte de Comisión Federal de Electricidad y lo viví en carne propia con los usuarios y en lo particular enfrenté a Comisión Federal de Sí, Electricidad recuerdo. porque lejos de reconocer esta realidad social de las altas temperaturas, los altos costos de la energía eléctrica ante las expresiones y exigencias de los usuarios en las marchas, mítines, plantones que hizo la Comisión Federal de Electricidad, me demandaron penalmente, trataron de criminalizar la protesta pacífica a la que tenemos derecho de acuerdo Lo al 9 recuerdo. constitucional. ¿Ya se cerró ese caso o sigue ese mandado? Afortunadamente les ganamos en todos los tribunales, Sergio. Fueron 12 demandas penales. La Fiscalía General de la República, su resolución fue favorable de no ejercicio de la acción penal a favor de nosotros. Comisión no estuvo de acuerdo, impugna esa resolución de la Fiscalía, me llevan ante un juez de control. El juez de control también su resolución es favorable hacia mi persona, me absuelve, no conforme la comisión con ello, impugna y me llevan a un juez un juez de distrito, el segundo de distrito, y el juzgado de segundo de distrito me absuelve nuevamente conforme a derecho. Le hemos ganado todo en los tribunales, afortunadamente, y en el tema de las calles, en la lucha social, afortunadamente, pero sigue abierto el caso. La razón. Hasta este momento no tenemos conocimiento, ninguna notificación que hayan impugnado la resolución del juez de distrito, ¿no? Quiere decir que pues, tentativamente creo que ya desistieron o esperemos, ¿no? Pues, suponemos, vamos a creer que ya entendieron. Nacho, te agradezco mucho que hayas podido venir. Al contrario, Sergio, muchas gracias por el espacio. Estamos pendientes, como siempre, que te Muchas vaya gracias. muy bien. Es Ignacio Peinado, es el vocero de la Unión de Usuarios de Hermosillo.